Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a hablar de un tema que la verdad, me toca muy de cerca y creo que también resonará con muchos de ustedes. Hoy vamos a explorar algunas reflexiones de Kerem Bürsin, un actor que admiro mucho no solo por su talento, sino también por su autenticidad y por la forma en que comparte su perspectiva sobre la vida y el mundo. Vamos a sumergirnos en algunas de sus entrevistas y discursos más inspiradores para desentrañar esas lecciones que nos pueden ayudar a vivir una vida más plena y significativa. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante y valioso para ti. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Kerem Bürsin, más allá de su atractivo físico y su éxito en la pantalla, es un hombre con una profunda sensibilidad y una gran capacidad para la reflexión. En varias ocasiones ha hablado abiertamente sobre la importancia de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, incluso en un mundo que constantemente nos bombardea con expectativas y presiones externas. Recuerdo una entrevista en la que decía algo que me impactó mucho: no tengas miedo de ser tú mismo, porque el mundo necesita tu autenticidad. No hay nadie como tú, y eso es tu mayor superpoder. Creo que es un mensaje muy poderoso, especialmente en la era de las redes sociales, donde a menudo nos sentimos tentados a proyectar una imagen perfecta y a compararnos con los demás. Bürsin nos recuerda que nuestra singularidad es lo que nos hace especiales y que no debemos renunciar a ella por encajar en un molde preestablecido. Profundizando en esta idea de la autenticidad, es crucial entender que se trata de un proceso continuo, una búsqueda constante de la verdad en nuestro interior. No es un estado estático al que llegamos de repente, sino un camino que recorremos a medida que nos conocemos mejor, exploramos nuestros valores y aprendemos a abrazar nuestras imperfecciones. Kerem, con su transparencia, nos invita a cuestionar esas máscaras que a menudo nos ponemos para complacer a los demás o para encajar en un determinado contexto social. Nos anima a liberarnos de las cadenas de la aprobación externa y a conectar con nuestra esencia más pura. La autenticidad, sin embargo, no implica una falta de consideración hacia los demás. No se trata de ser brutalmente honestos o de expresar cada pensamiento que cruza nuestra mente sin filtro alguno. Se trata más bien de actuar en consonancia con nuestros valores, de ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Se trata de mostrar nuestra vulnerabilidad de manera selectiva, con aquellas personas que nos brindan un espacio seguro y de confianza. La autenticidad es, en esencia, una forma de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Otro tema recurrente en las reflexiones de Kerem es la importancia de la vulnerabilidad. En un mundo que a menudo valora la fortaleza y la invulnerabilidad, él se atreve a mostrar su lado más humano, a hablar de sus miedos, sus inseguridades y sus errores. En una charla que dio en una universidad, confesó haber luchado contra la ansiedad y la depresión en el pasado, y cómo el buscar ayuda profesional fue fundamental para superar esos momentos difíciles. Su honestidad y transparencia son un soplo de aire fresco y nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas, que todos enfrentamos desafíos y que pedir ayuda es un signo de valentía, no de debilidad. Bürsin también enfatiza la importancia de la autocompasión, de tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que trataríamos a un amigo cercano. A menudo somos nuestros peores críticos, nos exigimos demasiado y nos castigamos por nuestros errores. Él nos anima a ser más gentiles con nosotros mismos, a reconocer que todos somos imperfectos y que el fracaso es una parte inevitable del aprendizaje y el crecimiento. La vulnerabilidad es un componente esencial de la conexión humana. Al permitirnos ser vulnerables, creamos un espacio para la empatía, la comprensión y la intimidad en nuestras relaciones. Cuando mostramos nuestro lado más auténtico sin pretensiones ni máscaras, invitamos a los demás a hacer lo mismo, creando un ciclo de confianza y reciprocidad. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de coraje. Se requiere valentía para enfrentar nuestros miedos, para reconocer nuestras imperfecciones y para compartir nuestras experiencias con los demás. La autocompasión, esa capacidad de tratarnos con amabilidad y comprensión, es fundamental para nuestra salud mental y emocional. A menudo somos mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Nos exigimos la perfección, nos castigamos por nuestros errores y nos comparamos constantemente con los demás. La autocompasión nos permite romper con este ciclo de autocrítica y cultivar una actitud más amable y comprensiva hacia nosotros mismos.
Nos permite reconocer que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores y que todos merecemos ser tratados con respeto y cariño. Pero no todo es introspección y vulnerabilidad. Kerem Bürsin también es un defensor del optimismo y la perseverancia. A pesar de los obstáculos y los rechazos que ha enfrentado en su carrera, nunca ha perdido su pasión por la actuación ni su creencia en sí mismo. En una entrevista, relató cómo fue rechazado en varias audiciones al principio de su carrera, pero en lugar de rendirse, utilizó esos rechazos como combustible para seguir mejorando y perfeccionando su arte. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la determinación y la fe en uno mismo pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Bürsin también destaca la importancia de rodearnos de personas positivas y que nos apoyen, de crear una red de amigos y familiares que nos impulsen a ser la mejor versión de nosotros mismos. El apoyo social es fundamental para nuestra salud mental y emocional, y tener personas a nuestro lado que crean en nosotros puede marcar la diferencia entre rendirnos y perseverar. El optimismo no es simplemente una actitud ingenua o una negación de la realidad. Es una forma de ver el mundo con esperanza y confianza, incluso en medio de la adversidad. Es la creencia de que podemos superar los desafíos, de que podemos aprender de nuestros errores y de que podemos crear un futuro mejor para nosotros mismos y para los demás. El optimismo nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos ante los obstáculos y a mantener la fe en nuestros sueños. La perseverancia, por su parte, es la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Es la voluntad de no rendirnos ante los fracasos, de aprender de nuestros errores y de seguir trabajando duro para alcanzar nuestros objetivos. La perseverancia es una cualidad esencial para el éxito en cualquier ámbito de la vida. Sin perseverancia, es fácil desanimarse y abandonar nuestros sueños. El apoyo social es un factor crucial para nuestra salud mental y emocional. Rodearnos de personas positivas y que nos apoyen nos ayuda a mantenernos motivados, a superar los desafíos y a celebrar nuestros éxitos. Tener amigos y familiares que crean en nosotros nos da la confianza y el coraje para perseguir nuestros sueños. El apoyo social nos proporciona un sentido de pertenencia y nos ayuda a sentirnos conectados con los demás. Más allá de su carrera actoral, Kerem Bürsin también se ha involucrado en diversas causas sociales y ambientales. Ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas como el cambio climático, la igualdad de género y los derechos de los animales. En varias ocasiones ha participado en campañas de recaudación de fondos y ha donado su tiempo y recursos a organizaciones benéficas. Su compromiso con el activismo social demuestra que es un hombre con una profunda conciencia social y un deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Bürsin nos inspira a utilizar nuestros talentos y recursos para marcar la diferencia en la vida de los demás, a ser ciudadanos activos y comprometidos con las causas que nos importan. No importa cuán pequeña sea nuestra contribución, cada acción cuenta y puede tener un impacto positivo en el mundo que nos rodea. El activismo social no se limita a grandes acciones o donaciones significativas. Puede manifestarse en pequeños gestos cotidianos, como reciclar, consumir de manera responsable, apoyar a negocios locales o hablar en contra de la injusticia cuando la presenciamos. Se trata de estar conscientes de los problemas que nos rodean y de tomar medidas para contribuir a su solución. Se trata de utilizar nuestra voz y nuestros recursos para defender los derechos de los demás y para crear un mundo más justo y sostenible. Y hablando de impacto positivo, Kerem Bürsin también enfatiza la importancia de vivir en el presente, de apreciar los pequeños momentos y de no dejar que el pasado nos defina ni que el futuro nos abrume. En una reflexión que compartió en sus redes sociales, escribió: «La vida es un regalo precioso, así que no la desperdicies preocupándote por cosas que no puedes controlar. Enfócate en el presente, disfruta de cada momento y rodéate de personas que te hagan feliz». Creo que es un consejo muy sabio, especialmente en un mundo que nos bombardea constantemente con noticias negativas y preocupaciones sobre el futuro. Bürsin nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino, y que podemos encontrar alegría y satisfacción en las cosas simples de la vida, como pasar tiempo con nuestros seres queridos, disfrutar de la naturaleza o perseguir nuestras pasiones. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado o no planificar para el futuro. Significa ser conscientes de que el presente es el único momento que realmente tenemos. Significa disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, apreciar a las personas que nos rodean y enfocarnos en lo que podemos controlar. Significa dejar de lado las preocupaciones sobre el futuro y los remordimientos sobre el pasado y concentrarnos en vivir plenamente el momento presente.
Además, Kerem Bürsin promueve la importancia del aprendizaje continuo y el desarrollo personal. En varias entrevistas, ha hablado sobre su pasión por la lectura, la escritura y la exploración de nuevas ideas. Él cree que nunca debemos dejar de aprender y crecer, que siempre hay algo nuevo que descubrir y que la curiosidad es una cualidad fundamental para vivir una vida plena y significativa. Bürsin nos anima a salir de nuestra zona de confort, a desafiar nuestras creencias y a buscar nuevas experiencias que nos permitan expandir nuestra mente y nuestro horizonte. El aprendizaje continuo no solo nos hace más inteligentes y competentes, sino que también nos ayuda a mantenernos jóvenes de espíritu y a adaptarnos a los cambios que inevitablemente enfrentaremos a lo largo de nuestra vida. El aprendizaje continuo no se limita a la educación formal. Puede manifestarse en la lectura de libros, la asistencia a talleres, la participación en conversaciones significativas o la exploración de nuevas habilidades e intereses. Se trata de mantener una mente abierta y curiosa, de estar dispuestos a aprender de los demás y de buscar constantemente nuevas experiencias que nos permitan crecer como personas. En resumen, Kerem Bürsin nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad, el optimismo, la perseverancia, la conciencia social, el vivir en el presente y el aprendizaje continuo. Su mensaje es un recordatorio de que la vida es un viaje, no un destino, y que podemos encontrar alegría, significado y propósito en cada etapa del camino. Su autenticidad y su compromiso con el bienestar de los demás lo convierten en un modelo a seguir y en una inspiración para todos aquellos que aspiran a vivir una vida más plena y significativa. Su influencia, por lo tanto, trasciende la pantalla y se convierte en un faro para quienes buscan una guía en el complejo laberinto de la vida moderna. Nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad, la conexión humana y el compromiso con un mundo mejor. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que las reflexiones de Kerem Bürsin los hayan inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas y a tomar medidas para vivir de manera más auténtica y significativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál de las reflexiones de Kerem Bürsin les resonó más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.